Don Juan, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muy bien, les damos a todos y a todas, les damos la cordial bienvenida a esta última jornada de la primera parte de este curso de capacitación de ACBR convocado por la Red Técnico Profesional del Valle del Huasco, patrocinado por la Secretaría de Educación, ¿cierto?, de la provincia y también por el Servicio Local de Educación. Así es que damos la bienvenida a la señorita Verónica Asís, representante aquí del Mineduc, también a don Luis Ruiz, representante del Servicio Local de Educación del Huasco. Con eso damos inicio a esta última jornada. Vamos a dividirla en dos partes. Primero vamos a resumir un poco lo que hemos visto en las últimas dos jornadas y luego nos vamos a abocar a la parte central del día de hoy, que es el tema de evaluar en ACBR. Cómo logramos entonces que esos aprendizajes de nuestros alumnos se sistematicen y se puedan registrar, ¿cierto? Así que vamos a comenzar con eso. Primero que todo, la bienvenida a quienes están ingresando. ¿Ya? Vamos a comenzar con la presentación, como les decía, con un resumen de lo que hemos visto en las últimas jornadas, para luego pasar a la parte de evaluación. ¿Ya? Vamos a comenzar a presentar la pantalla, compartir la pantalla. Ahí está. Tercera sesión entonces de transferencia de conocimientos entre docentes del área técnico profesional de la provincia del Huasco. Bueno, ya hemos dicho de qué se trata el ACBR, aprendizaje colaborativo basado en retos. Y estamos con todas las ganas de que esto sea parte de nuestro proceso. ¿Por qué? Bueno, ayer vimos una experiencia práctica de los colegas del Liceo Japón, que nos ayudó a entender de que aplicar esta metodología hace mucho sentido con nuestro objetivo principal, que es lograr aprendizaje de los estudiantes, incluso en situación de pandemia. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Bueno, primero que todo ya habíamos visto que hay que buscar una situación problemática. Generalmente uno le hace un poco el quite a los problemas, pero en esta circunstancia nosotros vamos a tomar un problema y lo vamos a enfrentar, lo vamos a transformar en un reto para plantearlo al curso. No podemos plantearlo simplemente como una problemática como se hace en una BP, por ejemplo, sino que aquí nosotros ya tenemos la problemática quizás identificada, quizás viene del mundo empresarial, de los servicios o de nuestra comunidad, y ahora lo vamos a transformar en un reto. Pero para poder sistematizar este proceso y que resulte en aprendizaje, entonces hay que tener una guía para poder dinamizarlo en el aula, es decir, para que los alumnos también enganchen en este sistema, se suban al carro del reto y ayuden a empujar para que podamos resolverlo. Entonces, ayer se vio algunas herramientas que se nos han presentado, hoy día vamos a ver algunas más, porque lo que queremos es que ustedes tengan y que entre todos quizás podamos elaborar una caja de herramientas para diseñar retos, también un banco de retos ya diseñado para empezar a aplicar a partir del próximo año en nuestras distintas especialidades. Tomando en cuenta que es un aprendizaje colaborativo, entonces no nos circunscribimos a una sola especialidad, ni a un solo módulo de una especialidad, sino que puede ser intermodular y puede ser interdisciplinario, para que el reto entonces tome mayor peso en la solución al reto, por decirlo así. Así es que el objetivo es simular el desarrollo de este reto al principio, ¿ya?, para que los alumnos empiecen a entender de qué se trata lo que vamos a hacer, para que valoren esta instancia o esta metodología, para que no sientan que es como cualquier otra metodología en que ellos tienen que sentarse y escuchar y luego tratar de memorizar lo más posible para contestar una prueba. No, nos hemos salido ya de ese esquema, eso lo tenemos claro, ¿cierto? Quizás hasta vamos a transformar la sala de clase para que no sea esto una ponencia frontal, sino que sea un trabajo colaborativo. Ese es el sentido de esta metodología. Entonces, ¿qué hacemos? Describimos el reto, los productos entregables posibles, ¿cierto? Se nos presentó una matriz guía también con preguntas de investigación, y luego de eso, los alumnos empiezan a desarrollar esta actividad hasta que plantean una propuesta.
Y esa propuesta se somete a la escalera de retroalimentación que ayer vimos, que hoy día vamos a ahondar en un ratito más también en eso. Ahí está la escalera de retroalimentación. Quisiera hacerles una pregunta, ya que estamos aquí en una capacitación donde ustedes obviamente tienen que participar, ¿verdad? ¿Se entiende esto de la escalera de retroalimentación y para qué sirve? ¿Alguien pudiera ponerlo en palabras simples? ¿En qué etapa usamos esto? Pueden comentarlo a través del micrófono o del chat. No, está bien, yo lo veo como es parte de todos los procesos, ¿cierto? Que viene un procesamiento, viene un resultado y viene una retroalimentación para mejorar ese proceso. En todo momento se va dando. No es una cosa que se va a dar, no sé, yo lo veo desde el punto de vista, no solamente al final, sino que en todo momento se está haciendo ese tipo de evaluación. Muy bien, profe Sergio, excelente. Usted ha dado en el clavo. Esto se trata de eso. Ayer lo explicábamos un poquito. Vamos a iterar sobre el proceso varias veces. No le vamos a dar una sola vuelta a la solución del reto, sino que a lo mejor vamos a darle varias vueltas. Y entre todas esas vueltas tenemos que tener alguna metodología para retroalimentar, ¿cierto?, el desarrollo del trabajo. Y eso es esta famosa escalera de retroalimentación. Entonces, está compuesta de solo 4 peldaños. Lo primero es aclarar. O sea, tengo que entender bien qué es lo que me está presentando como propuesta este grupo o mi grupo para poder entonces hacer alguna retroalimentación, ¿verdad? Luego hay que valorar lo positivo, ¿no?, las fortalezas que tiene lo que los alumnos han presentado para luego expresar las inquietudes, ¿cierto? O, oye, me pregunto qué pasaría si se hace de esta forma, o me parece que quizás si tomamos en cuenta estos otros aspectos podríamos mejorar, para luego hacer esas sugerencias. ¿Se fija? Entonces, aclarar, valorar, expresar inquietudes y hacer sugerencias. Lo repito, aclarar, valorar, expresar inquietudes, hacer sugerencias. Esto que estamos viendo en pantalla, entonces, estimados colegas, no es simplemente una ponencia, por decirlo así, teórica. Esto es parte de los instrumentos que vamos a utilizar durante el desarrollo del reto. Porque eso es lo que muchas veces nos falta, los que venimos del sector productivo y no somos docentes de profesión, sino que hemos aprendido la docencia, digamos, en el aula. Al principio quizás tratamos de hacer las cosas igual como nos las enseñó un profesor cuando éramos estudiantes, o como se hacen en la empresa, pero en el liceo hay que tener como un punto intermedio. La pedagogía mezclada con el área o con el sector productivo. Y en ese sentido, ¿cierto?, en la empresa se da mucho esto de sentarse todas las mañanas y conversar sobre lo que se va a hacer. Aclarar todo el procedimiento, expresar inquietudes, hacer sugerencias, quizás incluso ver cuáles pueden ser los posibles riesgos que implica la tarea para adelantarse a esos riesgos y tomar las medidas correspondientes, ¿cierto? En la empresa se hace mucho eso. Entonces nosotros también tenemos que darnos el tiempo de sentarnos a repasar lo que hemos hecho con los alumnos, para que podamos mejorar. Como bien decía el profesor recién, se puede hacer varias veces durante el proceso. Entonces, tenemos el reto o puesta en común, ¿ya? Se expone ese trabajo, se retroalimenta con la escalera de retroalimentación y se detectan las áreas de mejora, ¿ya? Y eso se puede colocar en una pequeña tablita, ¿ya?, para que todo el grupo tenga claro en qué etapa del proceso estamos. ¿Se fija? Ayer surgieron, o el miércoles, surgieron algunos retos bien interesantes que mencionaban algunos profes. Por ejemplo, se me quedó muy grabado lo que mencionaba la profesora de contabilidad y del Politécnico, ¿cierto? De esta necesidad de entender bien cómo funciona, por ejemplo, el seguro COVID. Entonces, el reto para el curso era lograr desarrollar un producto, quizás un instructivo, en que le detallara tanto a trabajadores como a empresarios cómo funciona el seguro COVID, cómo se contrata, dónde aplica, cuándo aplica, en fin. No conozco a profundidad la materia, la profe la sabe bien, pero eso tiene que irse revisando para que sea claro, para que sea entendible tanto por trabajadores como por la gente que tiene que aplicar el seguro en la empresa o comprarlo o contratarlo, digamos.
Entonces, tiene que hacerse esta puesta en común para que podamos opinar sobre el tema. ¿Se fija? ¿Se entiende hasta ahí lo que es esta parte de la valoración de la puesta en común? La escalera de retroalimentación. Sí. Excelente, muy bien. Si alguien no lo entiende, que lo diga nomás, no hay ningún problema. Correcto, ahí don Sergio en el chat nos dice la reunión de pauta. Claro. En las empresas se hace esto de la reunión de pauta en las mañanas, o en otros lugares también se hace, para tener clarito lo que se va a realizar, en qué estamos fallando, qué podemos mejorar. Muy bien. Entonces, a esta altura del desarrollo de esta presentación, hagamos un pequeño repaso. ¿Ya? Un pequeñito repaso ahí. Está puesto en pantalla, ustedes lo pueden ver. 5 fases clave. Don Juan ayer, don Juan Estamataco del Liceo Japón, nos presentó las 5 etapas con las que él desarrolló su ACBR el año pasado. Y coincidían mucho con lo que estamos presentando aquí, pero lo vamos a sistematizar. Esto le vamos a mandar también ahí la experiencia del Liceo Japón a cada uno de ustedes para que la puedan ver y tomar como una guía quizás para comenzar con un ACBR. Pero partimos siempre con un problema que se transforma en un reto, ¿cierto? Luego viene el diseño de la solución, para luego pasar a la planificación y la implementación. Finalmente vienen los resultados, y en esa parte de los resultados es donde recién veíamos, viene todo esto de la retroalimentación, del problema y todo eso, para después pasar a la parte de evaluación, que es una parte más del profe, ¿o no? No, ¿se acuerdan que dijimos que no era solo del profe? El ACBR nos da la posibilidad de que todos evalúen. Los alumnos se evalúan unos a otros, el alumno se evalúa a sí mismo, el profe también evalúa el trabajo que se está realizando, se produce esta iteración, esta retroalimentación positiva, y se va mejorando el producto a medida que pasa. Pero la pillería digo yo, pero la ayuda que está ahí porque nosotros como profe necesitamos evaluar para cumplir también con lo que nos pide cada una de nuestras unidades técnicas, pedagógicas en los colegios. Entonces podemos tomarnos de cualquiera de esas etapas para ir anotando ahí alguna notita sumativa, o acumulativa más bien, para ir haciendo retroalimentación, para cumplir con el decreto 67, en fin, se fija que nos va dando herramientas para ir cumpliendo también con la parte técnica de nuestro trabajo, lo que nos piden en el colegio. Entonces después a usted le van a decir, profesor, ¿usted tiene evidencia de que ha retroalimentado los conocimientos? Por supuesto, le dice usted, y le muestra su tablita ahí con todas las instancias de valoración y retroalimentación que se han dado dentro del desarrollo del proyecto. Porque la idea no es recargarnos de trabajo, sino que aprovechar lo que estamos haciendo para cumplir también con la parte administrativa de nuestro trabajo pedagógico. ¿Fija? Entonces, en eso nos ayuda mucho esto de la ACBR. Así es que los estudiantes, entonces, como objetivo, tienen el desarrollar y resolver el reto, y nosotros, como profes, tenemos el reto, valga la redundancia, de diseñar y dinamizar todas estas instancias. Es decir, nosotros diseñamos cómo se va a ir realizando, dinamizamos, entregamos los recursos, como decíamos ayer, también vamos evaluando entre medio, pero son los estudiantes los que resuelven, los que buscan la información, los que presentan la propuesta. Nosotros no le vamos a dar el trabajo hecho, porque si no, no sería un reto para ellos. ¿Se fija? Bien. Entonces tenemos ahí, ruta del diseño del reto, planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje, planificar la evaluación y dinamizar. Los 2 pasos, generar el reto, plantearlo al estudiante y dinamizarlo. Esa es la primera etapa. Ahí hay una matriz guía. Esa matriz guía no la vamos a leer, ni vamos a leer todas las preguntas, porque no tiene ningún sentido leer una presentación de PowerPoint, ¿cierto? Ustedes la tienen, les llegó a su correo. Entonces, ahí para el primer paso, para generar el reto, hay algunas preguntas guía. ¿Ya? Incluso hay actividades y recursos que están aquí en el PowerPoint que le pueden servir para ir dinamizando la primera parte o el primer paso de esta metodología. Luego viene la segunda parte, el planteamiento al estudiante.
dinamizar el reto. Y nuevamente acá tenemos preguntas guías, actividades guía y recursos. ¿Ya? ¿Cuáles son los recursos? Bueno, ahí hay que detenerse un poco. Decíamos que uno de los roles clave del profe en esta metodología de la CBR es entregar los recursos. Por ejemplo, ¿qué herramientas TIC se van a usar? ¿Dónde puedo encontrar información? ¿De qué herramientas disponen, por ejemplo, en el taller, en el mismo colegio, para desarrollar el reto? Si este es un reto más de un prototipo que van a armar los alumnos, que van a montar ellos mismos, bueno, ¿están todos los recursos para hacerlo? También podemos aplicar técnicas para dinamizar el trabajo en equipo, que eso los alumnos a veces no lo conocen mucho. Esta lluvia de ideas, ¿cierto? O utilizar la técnica de los sombreros. ¿Han escuchado la técnica de los sombreros? También es algo interesante de conocer. ¿Alguien ha escuchado eso de la técnica de los sombreros? Yo no. ¿No? Bueno, si estuviéramos en una clase presencial, ¿sí? ¿Quién lo ha escuchado? Por ahí alguien dijo sí. No yo, Romina. De Romina. hecho, la aplicamos nosotros, sí, la aplicamos nosotros en un aprendizaje basado en retos. Incluso la aplicamos modificándola también como un tipo de FODA, para que ellos pudieran identificar también las fortalezas, las debilidades, etcétera. Y ahí cada alumno se ponía un sombrero de distinto color y cada color va indicando como la emocionalidad, lo más objetivo, la conclusión, etcétera. Eso, de eso se trata, ¿cierto? Uno es el jefe, nomás, el que dice ya no, se hace así. Otro es el que le pone la parte humana, el otro le pone la parte técnica, el otro ve la parte de recursos. O sea, se resuelven, es decir, se asignan roles, pero para una reunión breve, de unos 15 minutos, donde tienen que tomarse decisiones. Eso se usa mucho cuando los equipos no logran ponerse mucho de acuerdo y se van en catarsis nomás. ¿Le ha pasado a ustedes eso de estar en una reunión donde todos hablan de lo que sienten y cómo se sienten, pero no se llega nunca a una conclusión? A veces nos pasa, ¿cierto? Y a los alumnos también les pasa. Entonces, para poder intervenir en ese tipo de situaciones y hacer que el grupo funcione, hay diferentes técnicas, ¿no? Como esta de los sombreros o como la que se menciona allí de las preguntas guía, en fin, para que podamos mejorar. En muchas reuniones, dice el profesor John ahí, pero es que esa es la norma. La catarsis. Es que esa es la norma ahora, no se concluye al final de las reuniones, no se hace el cierre como debe hacerse y las conclusiones que se llegaron a cabo. Generalmente se deja abierto. Y eso pasa por el tiempo. Son las 6, terminando el consejo y nos vamos y queda todo abierto y no hay decisiones, no hay cosas concretas que se escriban. ¿Cierto? Correcto. Siempre pasa. Exacto. Y por eso es que muchas empresas están tomando esto de utilizar lo que usan los design thinking, los que plantean ideas nuevas de negocio. La gente esta de las empresas que están buscando nuevos negocios utiliza muchas técnicas para que sus reuniones sean efectivas y sean eficaces, porque efectivas y eficaces son dos cosas diferentes. Entonces podemos buscar algunas de esas técnicas nosotros como profes para dinamizar, digamos, el trabajo de los alumnos y que no se conviertan en una eterna pelea, ¿cierto?, de quién tiene la razón o cómo sale mejor o cómo sale peor, sino que podamos irles ayudando a concretar las ideas, a cerrarlas. Así que también les vamos a enviar un material adicional con respecto a eso, de cómo resolver estas dinámicas en las reuniones. Y a lo mejor nos puede servir también para esas reuniones eternas en los colegios y poder entonces hacerlas un poquito más productivas. Bien, entonces teniendo eso, esas dos matrices que acabamos de presentar ahí, la matriz 1, me devuelvo para que la vean, de generar el reto, y la matriz 2, de dinamizar el reto, ya entonces podemos decir que hemos partido, hemos dado el puntapié inicial al aprendizaje colaborativo basado en retos, ¿no? Ahora, ahí hay otras ideas más, están en el PowerPoint, no vamos a ahondar en ellas, ¿ya? Pero hay otras ideas ahí para que ustedes puedan aprender a dinamizar y organizar el trabajo en equipo de los estudiantes. Pero ¿qué es lo que nos preocupa ahora tener claro? Después ya de haber analizado todo lo que vimos estos días. ¿Cuál es el rol nuestro? Esa lámina está un poco chica, pero ustedes la tienen ahí en su PowerPoint. Pero la parte clave está en lo primero. Como les decía yo el primer día, no me gusta mucho eso de leer lo mismo que está en el PowerPoint porque
como seres humanos nosotros o escuchamos o leemos, pero las dos cosas al mismo tiempo se nos complican. Entonces, ustedes después lo leen con calma. Pero el rol del docente es clave. Diseñar el reto, diseñar la evaluación, plantear el reto, dinamizar el reto, evaluar el reto. Y ahí están todas las otras ayudas que se nos dan para lograr cada uno de esos 5 pasos, ¿no? Pasar del diseño a la evaluación, diseño del reto, ¿cierto? A diseñar la evaluación, digamos, a plantear el reto, a dinamizar el reto y a evaluar finalmente ya los resultados de los alumnos. ¿Cuál es la parte más crítica cuando nosotros trabajamos en esto? Siempre los jefes de UTP, no sé si a ustedes les pasan, pero me ha pasado acá en el colegio que siempre están sugiriendo o pidiendo capacitaciones en planificación y evaluación. Sobre todo para... Ahí está el punto crítico. ¿Cierto? Claro. Sobre todo para nosotros que somos del área TP, porque como decía recién, muchos no somos pedagogos de profesión. Entonces, planificar y evaluar es lo que quizás a veces nos cuesta un poquito y es lo que también a veces nos ha ido más o menos la evaluación docente y después a la segunda ya nos va mejor porque hemos ido metiéndonos en el tema, ¿cierto? Bueno, tenemos que recordar siempre, estimados colegas, y en eso llevamos la delantera en el área TP, con respecto a las otras áreas, que nosotros evaluamos competencias. Nosotros llevamos evaluando competencias muchos años, quizás desde que partió el área TP. A lo mejor no lo llamábamos de esa forma, como decía ayer don Juan, en su exposición, pero lo veníamos haciendo de esta manera. Nosotros sabemos que los alumnos tienen que ser competentes, demostrar que saben hacer algo, que tienen las habilidades y los comportamientos necesarios para las tareas que se les van a plantear en el contexto laboral. Entonces, nosotros como docentes del área TP sabemos que no basta con el conocimiento, que tampoco basta con los comportamientos o los valores, y que tampoco basta solo con las habilidades. Esas 3 cosas tienen que combinarse para que se diga que el alumno es competente en el desarrollo de su especialidad. Tiene que tener conocimiento, tiene que tener valores y comportamientos acordes a su especialidad y tiene que tener las habilidades técnicas, ¿ah? Y también las habilidades sociales para desenvolverse en el contexto laboral. Entonces, nosotros ya tenemos eso claro, ¿no? Como área TP, pero tenemos que aprender siempre a sistematizar la evaluación hacia ese objetivo. Porque quizás a veces nos pasa que en el taller, en la parte práctica, estamos desarrollando todo esto de las competencias, pero cuando nos toca evaluar, nos centramos solo en el conocimiento, ¿cierto? Dejando los otros aspectos un poco de lado. En la evaluación me refiero. Entonces, por eso es que es importante hablar acerca de la evaluación del reto. Y en esto yo voy a dejar a nuestra querida colega Romina Licuime, de Freirina, así que voy a dejarte presentar, ya porque ella nos va a comentar un poco de cómo lo han hecho con respecto a la evaluación, cómo lo hizo, por ejemplo, el año pasado cuando aplicó ella junto a otros colegas del Liceo Ramón Freire, esto del aprendizaje colaborativo basado en retos. Así que, profesora Romina, tiene toda nuestra atención. A ver si está por ahí la profe Romina. Sí, sí, estoy aquí. Sí, aquí muy bien. Profesor Daniel, le pido si usted puede presentar, por favor, que se me configuró el Meet, se me actualizó y no Ningún problema, dónde se presenta. no se preocupe. Yo le voy presentando las mitad. Ya. Ya está, ya. Bueno, yo soy Romina, estoy en el Liceo Ramón Freire. Ahí han estado implementando el aprendizaje basado en retos y el aprendizaje basado en proyectos. Ya nosotros tuvimos algunas dificultades en un comienzo porque obviamente todo aprendizaje nuevo genera dificultades y más que dificultades lo tratamos de tomar como oportunidades de mejora, ya, hasta que pudimos hacer la diferencia, ¿cierto? Que es la misma diferencia y que decía y planteaba recién el profesor Daniel, ¿cierto? Que en el caso del aprendizaje basado en retos se les incentiva a los niños a que ellos mismos vayan a resolver un problema. En este sentido, nosotros, ¿cuáles son las áreas de mejora que vamos a ir destinando? En el caso de los estudiantes, van a tener que identificar estas áreas de mejora durante el desarrollo, ¿cierto?, del aprendizaje basado en retos.
y en los docentes en el diseño de este reto y en el diseño de toda esta planificación, todo este aprendizaje, ¿ya? En un principio. Esperamos un poquito ahí a la profe, ¿eh? Son cosas que pasan en esto del teletrabajo, ¿eh? Pero ahí volvió ya la Es mi profe. hija. Ahí sí, y como que se me va un poquito el internet. Ahí sí, ya. Entonces, como les iba diciendo, nosotros lo tuvimos que tomar como áreas de mejora e ir destacando, ¿cierto?, todas estas falencias que fuimos teniendo el año pasado para, obviamente, ir mejorándolas con el paso del tiempo. Ahí entonces nosotros, como docentes, ¿cierto?, se trata, o lo ideal y lo principal, es este trabajo en conjunto, ¿ya? Este trabajo como colaborativo, interdisciplinario. Nosotros, de hecho, tuvimos que trabajar, ¿cierto?, en diferentes áreas, diferentes asignaturas, no solamente el área TP, sino que también fue transversal, ¿cierto? Se trabajó con filosofía, lenguaje, el área de geología, e incluso se realizó un trabajo ahí interdisciplinar entre lo que es geología y agropecuaria. Los estudiantes igual ellos tuvieron este manejo interdisciplinar porque los niños, por ejemplo, de geología tenían que darle las muestras del suelo a los niños de agropecuaria. Entonces ahí se generó como todo un enlace y además algo que es como bastante destacable de esta metodología es que se les aminora bastante la carga a los estudiantes, ¿ya? Porque ellos obviamente nos situamos, ¿cierto?, en un contexto de pandemia que nos llama a innovar con alumnos que obviamente se manejan en las redes sociales cuando hablamos de internet, ¿cierto? Redes sociales al derecho y al revés. Sin embargo, algunos ni siquiera sabían cómo manejar un correo electrónico. Entonces ahí se fueron generando todas esos mini retos para ellos y así poder seguir escalando. Ya, profesor Daniel. La siguiente. Ahí sí. Ya, en ese sentido, nosotros, obviamente, adecuándonos al nuevo currículum que hay, tenemos que evaluar, ¿cierto?, basándonos en las competencias, ya no solamente en un contenido específico, no solamente, por ejemplo, en el caso de lo que fue geología, solamente en los aspectos teóricos de geología, sino que también en las competencias que le van a servir a ellos para enfrentarse a la vida cotidiana. Ahí nosotros, ¿qué distinción hicimos? Que existen, ¿cierto?, estas microhabilidades que nosotros vamos a tener que ir potenciando para que luego se desarrollen en habilidades y, obviamente, seguir con lo que van a ser las competencias, ¿cierto? Nosotros, entonces, partimos desde la base, desde lo bien básico, tomando en cuenta que dentro de un colegio, y de cualquier colegio, todos los estudiantes son diferentes, todos los estudiantes. Hay estudiantes de integración, hay estudiantes avanzados, hay estudiantes que están en nivel medio. Entonces tenemos que ir potenciando estas microhabilidades para que luego ellos puedan estar como en una línea transversal, ¿cierto? Y en una línea como pareja, de acuerdo a lo que cada uno va a ir gestionando. A lo que cada uno va a ir gestionando. Aquí entonces nosotros, como se ve aquí en el cuadrito, ¿cierto? Como decía el profesor Daniel ahí, no vamos a leerlo, ustedes lo pueden leer ahí en sus casas, pero hacer la distinción básica entre lo que va a ser la evaluación tradicional y la evaluación basada en competencias, ¿cierto? En la evaluación tradicional nosotros siempre vamos a ver, más que nada, una evaluación de lo que es un contenido, ya de un contenido específico. En cambio, en la evaluación de competencias, nosotros vamos a ver cómo los estudiantes van a ir trabajando estas áreas y cómo las van a ir desarrollando. Nosotros vamos a ver in situ, ¿cierto?, sus capacidades de acuerdo a diferentes subproductos y a diferentes áreas de todo este aprendizaje basado en reto, porque como es transversal, entonces puede que en un grupo, ¿cierto?, nosotros podemos encontrar algún alumno que es experto en redacción, por ejemplo, pero tenemos otro alumno que siempre es el que es más loquillo, ¿cierto?, el que está siempre como más hiperventilado, y quizás él es más práctico, por eso está como más hiperventilado, ¿ya? Entonces, para esos tipos de alumnos se genera otro tipo de aprendizaje, un tipo de aprendizaje que necesitan estar tocando las cosas, ¿cierto? Necesitan estar ellos moldeando su propio conocimiento y no tanto estar, por ejemplo, leyendo o tratando de comprender algún aspecto.
Eso es como lo más importante en cuanto a la diferenciación entre la evaluación tradicional y lo que va a ser una evaluación basada en competencias. Siempre pensando, ¿cierto?, en las habilidades que se quieren potenciar, que son las habilidades del siglo XXI. O sea, nosotros tenemos que evaluar los aspectos que son como creatividad, los temas de innovación. Nosotros, si les planteamos un reto a los estudiantes, ellos tienen que ser capaces de buscar alguna solución o de buscar alguna alternativa, y ahí nosotros ya estamos viendo estos dos aspectos, la creatividad y la innovación, porque también se considera, ¿cierto?, que los estudiantes tienen que buscar una solución que no esté predeterminada o modificar alguna que ya se haya conocido. Además de, obviamente, el tema de ya cuando se va creando la retroalimentación, ¿cierto? El ver el pensamiento crítico en los estudiantes, que sean capaces de resolver estos problemas, que existe esa comunicación, ¿cierto?, entre ellos, entre sus pares, y además colaboración, porque es necesario que cada uno de los participantes, y eso es lo bueno de este tipo de metodología, cada uno de los participantes tiene que colaborar, si no queda, es como una mesa. Si una mesa tiene una pata rota, ya queda tambaleando. ¿Ya? Por eso se recalca tanto el tema de que ellos colaboren entre sí. Y el razonamiento, ¿cierto? Y tener también un pensamiento lógico, porque a través del pensamiento lógico ellos van a ser capaces de ir tomando las decisiones necesarias. Ahí sí puede apretar el profesor. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a evaluar? ¿Cierto? Son las competencias, ya, basándonos, ¿cierto?, en que cada alumno, ahí sí yo pongo hincapié, que tenemos que ser, igual nosotros como profesores, creo yo, que tenemos que ser no tan rígidos. Ya tenemos que tener en cuenta que todos los estudiantes son diferentes, todos, y todos tienen habilidades diferentes, por ende las competencias que van a desarrollar pueden ser en mayor grado o en menor grado dependiendo de cuál sea esa competencia. ¿Ya? ¿Con qué vamos a evaluar? Obviamente con instrumentos de evaluación. Estos instrumentos de evaluación, ¿cierto? Lo ideal es que sean rúbricas. ¿Por qué rúbricas? Porque las rúbricas son mucho más objetivas. La rúbrica nos va a decir, nosotros vamos a establecer ciertos criterios, ya entre varios cuadros, ¿cierto? Establecemos nuestros criterios y ahí vamos a decir, sí, este alumno logró o es sobresaliente porque superó las expectativas. Es mucho más objetivo que asignarle un puntaje a algo. Un puntaje, por ejemplo, cuando realizamos estas evaluaciones donde ellos tienen que, de desarrollo, donde ellos tienen que escribir, ahí nosotros decimos ya, la pregunta 1 tiene 5 puntos, la 2 tiene 4 puntos, por ejemplo, pero ahí también va a ir dependiendo de cómo van escribiendo los estudiantes. En cambio, a través de la rúbrica nosotros nos vamos a enfocar en un criterio determinado. ¿Ya? ¿Y cómo vamos a evaluar esto? A través de una secuencia de aplicación, ¿cierto? Nosotros vamos a seguir una secuencia de evaluación, que es la que vamos a ver un poquitito más adelante. Ahí para que pueda cambiarlo. Aquí entonces nosotros podemos ver el enfoque de evaluación de competencias. Aquí, ¿en qué nos vamos a centrar nosotros? En que este es un ciclo de evaluación, pero de evaluación de acuerdo al aprendizaje. Ya nosotros a través de la evaluación vamos a ir aprendiendo, ya sean los estudiantes como los docentes, porque siempre que nosotros vamos a estar incorporando, ¿cierto?, una nueva metodología, tenemos que obtener un aprendizaje. Ya tenemos que obtener en qué nos equivocamos, qué podríamos mejorar, ¿cierto? Lo ideal sería partir de la planificación. Ya, nosotros partimos desde la planificación. ¿Por qué? Porque ahí podemos identificar, ¿cierto?, el objetivo de aprendizaje, vamos a diseñar el instrumento de evaluación. Vamos a diseñar entonces el instrumento de evaluación o los instrumentos de evaluación, porque nosotros tenemos que pensar también que si vamos a trabajar de manera interdisciplinar, van a ser, cada asignatura también puede tener su propia evaluación, que es lo que hicimos nosotros el año pasado. Por ejemplo, nosotros estuvimos trabajando, ¿cierto?, geología, agropecuaria, lenguaje, filosofía y otras asignaturas más, inglés, historia, y cada asignatura creó su propia rúbrica con un, podríamos decirle un subproducto, ya que se iba a evaluar, pero ese subproducto tenía que servir al producto final o a la concreción del reto final. ¿Ya?
También vamos a ir recolectando, ¿cierto? Mediante la observación a los estudiantes, vamos a ir recolectando las evidencias. Nosotros podemos ir pidiéndole a los estudiantes algo así como un tipo de portafolio incluso, donde ellos puedan ir determinando cuál es el avance que van teniendo. La idea es que siempre ellos sean capaces de reconocer qué es lo que están haciendo bien, en qué están un poco más débiles, qué pueden mejorar, ¿cierto? Y que estos resultados, ¿cierto? O estas mediciones, esto que vamos a recolectar, esta información, pueda ser medible, ¿ya? Puede ser medible, aquí aparece, ¿cierto? Medición 360 grados con las rúbricas. ¿Por qué? Porque la rúbrica nosotros podemos ir estableciendo, ¿cierto? Diferentes ítems y después podemos pasar, ¿cierto? A lo que es el feedback y hacer una retroalimentación con los niveles de logro de los objetivos de aprendizaje. Ya nosotros vamos a ir retroalimentando. Y ahí lo importante, ahí me gustaría detenerme un poquito en cuanto a la retroalimentación. Nosotros generalmente pensamos, bueno, los profesores de aula, dependiendo de las horas, porque con esta situación de pandemia, ¿cierto? Se fue como cambiando todo el sistema y la retroalimentación se hacía en clases, sí, niños que comprendieron, que se les hizo más difícil, etc. Sin embargo, aquí en cuanto a la retroalimentación, también se llama con el aprendizaje basado en retos, a que los estudiantes sean capaces de ellos autorretroalimentarse, ¿ya? O retroalimentar a sus pares, mediante sugerencias, ¿cierto? Como decía ahí el profesor Daniel, para los que conocen la técnica de los sombreros de Edward de Bono, es súper, súper relevante esa técnica y es muy recomendada, de hecho. De hecho, nosotros la aplicamos en el caso de filosofía, porque son 6 sombreros. Sí, 6 sombreros, si no me equivoco, cada sombrero es de un color diferente. Entonces, el sombrero, por ejemplo, blanco, es el que representa el pensamiento objetivo. Entonces, ahí va a dar todo lo que es objetivo dentro de ese reto que tiene. Después está el pensamiento, el amarillo, que es el positivo. Va a identificar todo lo bueno, por ejemplo, de la solución que ellos están planteando ese reto. O el sombrero negro, que vendría siendo el negativo, es el que va a establecer la crítica. El sombrero, ¿cierto? El rojo vendría siendo el emocional. Ahí incluso, en el caso del sombrero rojo, cada estudiante puede ir dando a conocer lo que sienten con el desarrollo de este reto. Y eso es súper importante porque de repente nosotros planteamos un reto como súper motivado, así como, este reto le va a gustar a los estudiantes. Sin embargo, como les digo, los estudiantes tenemos un sinnúmero de personalidades que no todos van a sentir lo mismo respecto a un reto. Entonces eso es súper bueno para nosotros, incluso como docentes, poder ir tomando estas emociones de cada estudiante y las experiencias que están teniendo ellos con esta metodología. El verde, por ejemplo, que es el creativo, ahí van a ser, ¿cierto? El estudiante que diga, yo creo que esto podríamos hacer para ir solucionando este reto, o esto podríamos promover. Y también tenemos el sombrero azul, que es el que yo les decía que es como el que da la conclusión. El sombrero azul, el que se vendría a decir, por ejemplo, como la acción, ya que es lo que vamos a hacer finalmente. Toma todas estas ideas, ¿cierto?, de los otros sombreros y genera como una acción final. Por eso es como el que da la conclusión. ¿Ya? Entonces eso ahí como dato para que lo puedan utilizar las personas que quieran la técnica de los sombreros de Edward de Bono. Ahí si quieren más información igual le podemos subir ahí al banco de retos que se va a realizar. ¿Ya? Ese es súper, y de hecho los estudiantes les motiva bastante porque ahí ven ellos que se divide el trabajo. Ven que no es solamente cargado más a un estudiante que al otro, sino que cada estudiante tiene que participar. Y de hecho hay quienes han utilizado esa técnica con los sombreros no establecidos, sino que cada uno puede ponerse el sombrero que quiera en el rato que lo necesite, o cuando crea que va a expresar, por ejemplo, una parte emocional de él, se pone el sombrero rojo. Pero si cree que hoy va a decir algo positivo, se pone el amarillo. No necesariamente tiene que ser un estudiante con ese sombrero todo el ciclo. ¿Ya? Luego, lo bueno que da es que da pie a lo que es la reflexión, ¿cierto? Nosotros vamos a poder reflexionar, tanto los estudiantes como los docentes, reflexionar sobre los aspectos de mejora y establecer compromisos. Por ejemplo, nosotros el año pasado dijimos, quizás, por ejemplo, debimos haber empezado a planificar con anticipación el aprendizaje basado en retos, se toma como aspecto de mejora y el año que sigue se va, ¿cierto?, potenciando esa parte.
Y bueno, después ya empieza todo un nuevo ciclo de aprendizaje, ¿cierto? Empezamos nuevamente con lo que es la planificación, la recolección, etc. Ahí para que el profesor Daniel cambie nomás. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tomar de todo esto que se ha hablado? Que la evaluación, ¿cierto? Como base está centrada en lo que son las competencias, ¿ya? Vamos a ver nosotros el nivel del aprendizaje del estudiante. ¿Cómo vamos a poder tomar el nivel del aprendizaje del estudiante? Preguntándonos lo que aparece ahí, ¿cierto? ¿Qué sabe hacer, cómo lo hace y por qué lo hace? Aquí nosotros vamos a tener mucha información. ¿Por qué? Porque no solamente nos estamos centrando en los contenidos, sino que también en su aprendizaje empírico, ¿ya? En su aprendizaje de vida. O sea, nosotros tenemos, por ejemplo, en el caso de Freirina, y me da la impresión que en Huasco igual, y en todos los sectores de la tercera región se da mucho, que los niños son bastante enfocados, por ejemplo, en aspectos como la familia. Ya nosotros tenemos en Freirina niños que son muy, como la mayoría vive en estos sectores de parcelas, ¿cierto? Entonces ellos se enfocan en eso. Les gustan, por ejemplo, los retos que tienen que ver con el aspectos de cultivar o con aspectos que tengan que ver con los territorios. Tenemos muchos niños, incluso nos pasó a nosotros en el aniversario, que pedían, por ejemplo, ya la primera persona que llegue con una gallina. Y dijeron, se van a demorar un mundo en encontrar una gallina, o quizás lleguen con una gallina de juguete, y no. En un santiamén, 5 niños, 10 niños con una gallina de verdad ahí en el aniversario. Entonces, eso es lo importante, que nosotros tenemos que ir tomando no solamente los contenidos, sino que también lo que tienen los niños dentro, lo que saben hacer, lo que les gustaría hacer. No cerrarles el mundo en que todo es un contenido o en que todo va a ser una nota porque tú sabes ese aspecto y la otra persona no, entonces menos nota, sino que medir también el esfuerzo de ellos para llegar a. Por eso que se pone aquí esta partecita aquí abajito, ¿cierto? Ahí abajito ustedes ven el reto, ¿cierto? ¿Qué vamos a incorporar en el reto? Los objetivos de aprendizaje y los aprendizajes generales, ¿cierto? Vamos a medir, ¿cierto? Todos esos aspectos adquiridos con el reto. Ya nosotros vamos, todo esto es como el andamiaje. Ya nosotros tenemos un conocimiento previo y ese se va a ir potenciando, se va a juntar con el nuevo conocimiento para crear un producto que en este caso va a ser una solución al reto. Y tenemos también, bueno, ahí la imagen, ¿cierto?, que les mostrábamos recién sobre planificar. ¿Por qué? Porque es muy importante el hecho de planificar con anticipación, en el caso de los docentes, porque ahí nosotros vamos a poder establecer, ¿cierto?, la rúbrica que nos va a decir qué es lo que nosotros esperamos que nos entreguen los niños. Si bien, como es aprendizaje basado en retos, este producto final o esta solución al reto va a variar dependiendo de los grupos, porque ahí obviamente estamos centrándonos en un aprendizaje creativo, ¿cierto? Entonces pueden ser diferentes soluciones. Sin embargo, tenemos que tener un foco de evaluación. Tenemos que tener algo central, por ejemplo, en el caso del pensamiento creativo, que el alumno sea capaz de establecer una idea en forma creativa, ¿cierto? Y colaborativa, por ejemplo. No decir el alumno entrega el informe tanto, no, sino que centrarnos más en estas habilidades que posteriormente después ya se van a desarrollar y van a convertirse en competencias, lo que les va a servir, ¿cierto?, en el mundo laboral, que eso es lo que se pretende en cuanto a los TP. ¿Ahí para que avance? Otra vez. Ya. Ahí entonces, como les mencionaba recién, ¿cierto?, la evaluación en el aprendizaje colaborativo basado en retos, idealmente tiene que ser considerando lo que es una rúbrica. Bueno, ahí aparecen, ¿cierto?, los pasos para la creación de una rúbrica. Ahora igual recomendar algunos programas, porque muchas veces nosotros como docentes nos vemos cortos de tiempo. O sea, no tenemos muchas veces todo el tiempo del mundo como para estar cuadrito por cuadrito completando el criterio. Entonces igual está ahí, yo creo que ustedes ya los conocen porque años lleva esa página, el Rubistar. Rubistar es muy, muy conocido e incluso ahí aparece el criterio, ¿cierto?
en la parte de sobresaliente, todo eso, y uno los puede ir modificando a lo que uno espere evaluar. ¿Ya? Entonces, esa página es como súper recomendada y hay otras páginas que se están actualizando, ¿ya? Para que puedan investigar ahí en el caso de la rúbrica. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Vamos a tener, ¿cierto?, esta medición de las competencias transversales, las competencias técnicas, porque tiene que ser esta unión. Tenemos que evaluar de esta manera, tenemos que evaluar las competencias, tanto las competencias como internas de los estudiantes para desarrollar competencias y los contenidos. Ya los contenidos, obviamente, enfocándonos, eso, ahí Daniel puso el link del Rubistar, muchas gracias. Y esta medición, ¿cierto? Vamos a ir realizando esta medición, luego empieza la retroalimentación, el feedback, ¿cierto? Los estudiantes van proponiendo, van diciendo lo que les gustaría mejorar o qué es lo que pueden hacer. Se genera este compromiso dentro de los estudiantes con los profesores, con el reto, con la empresa, y ahí puede surgir incluso un nuevo reto. Ahí en el liceo, de hecho, ya se está trabajando con empresas, con CAP, si no me equivoco, donde ya le están dando reto a los estudiantes ya van en la primera etapa de este reto, formulando ya sus posibles soluciones. Entonces ya está rindiendo frutos el ACBR, en ese caso, porque los estudiantes ya tienen como la capacidad o la iniciativa de proponer algo. ¿Y para que pueda avanzar? Entonces, para, por ejemplo, ir definiendo la estrategia, ¿cierto? Nosotros vamos a tener que ver, como les decía, los objetivos de aprendizaje y los objetivos generales. ¿Cómo se va a hacer esto? Tomando en cuenta las competencias transversales y las competencias técnicas. Ya las competencias transversales, nosotros vamos a ir viendo todo lo que tiene que ver por parte de los estudiantes con sus comportamientos, sus gustos, ¿cierto? Lo que a ellos les interesa. Nosotros siempre al desarrollar un aprendizaje basado en retos, tenemos que tomar en cuenta qué es lo que a ellos les gusta. Ya, tenemos que tomar en cuenta eso, ¿para qué? Para generar esa motivación en el estudiante. Y las competencias técnicas, ¿cierto? Pensando en un producto, en qué queremos recibir nosotros en cuanto al contenido y qué queremos recibir nosotros en cuanto, ¿cierto?, a lo que el estudiante o en cuanto a la formación del estudiante. Porque, ¿cierto?, nosotros tenemos, o todos los liceos y los colegios en general tienen como el ideal de estudiante, que sea, ¿cierto?, empático, que sea colaborativo, y esos son los aspectos que se van a potenciar dependiendo del establecimiento. Y ahí obviamente existe este flujo de decisiones, ¿cierto?, donde cada grupo va a ir tomando sus propias decisiones de acuerdo al producto que se espera, y los docentes también. ¿Ahí para que avance? En cuanto a los instrumentos, ¿cierto?, a los instrumentos de evaluación, ¿por qué se establece la rúbrica como foco? Porque la idea es que se logre llegar a esa tabla que aparece ahí, esa tabla de estrategia de evaluación. ¿Por qué? Porque así a los estudiantes les va a quedar mucho más claro cuál es el porcentaje de cada evaluación y cómo se está haciendo esta evaluación. ¿Ya? Entonces ahí, ¿cierto?, se establecen los contenidos, los conocimientos transversales y los conocimientos técnicos, se genera la autoevaluación, que ellos sean capaces de establecer lo que lograron, lo que no lograron o lo que están por lograr. A mí me carga un poco decir eso, no lo logró, sino que mejor por lograr. ¿Por qué? Porque así uno mismo le da como el empuje a los estudiantes de que lo pueden lograr. ¿Ya? La evaluación obviamente docente y una coevaluación donde ellos van a ser capaces y obviamente hay que recalcarle a los estudiantes, porque muchas veces ellos se centran en no, es que es mi amigo, no hizo nada, pero igual le vamos a poner una buena nota porque es mi amigo. Decirles ahí a los estudiantes que, por ejemplo, cuarto medio, ellos ya están a un paso de ingresar al mundo laboral. Si es que algunos ya no están trabajando. Entonces, generar esa conciencia colectiva, ¿cierto?, que el esfuerzo nos va a rendir algún fruto siempre y cuando todos vayan en el mismo bote remando hacia el mismo lugar. Y ahí entonces ahí en el caso de aquí abajito donde dice con qué instrumento, ¿cierto? Idealmente la rúbrica, ¿a quién? Ahí también establecer si es que va a ser grupal o individual la evaluación. Porque cuando se generan estos aprendizajes basados en retos, si bien hay generalmente e idealmente el trabajo tiene que ser grupal, también hay partes donde pueden ser individual. Por ejemplo, se puede establecer una lluvia de ideas en el aula, ya como para dar pie inicial, ¿cierto?, a todo esto,
y nosotros podemos ir evaluando la participación individual de cada alumno. ¿Ya? Entonces ahí, pero que quede establecido previamente, cosa de que los estudiantes sepan qué es lo que se les va a evaluar. Si se les va a evaluar participación, ahí se les dice, chicos, ¿saben qué? Nosotros en este periodo vamos a evaluar la participación para que ellos muestren interés y sepan qué es lo que se les está evaluando finalmente. Ahora sí. Ya, aquí entonces nosotros, ¿qué vamos a ver? Que tenemos el ABC, el aprendizaje basado en retos. Nosotros generalmente tenemos casos prácticos. Ya son casos prácticos porque los estudiantes son capaces de realizar ellos su propio aprendizaje. Entonces tenemos instrumentos para estas competencias técnicas e instrumentos para estas competencias transversales. Al juntar estos instrumentos, nosotros vamos a obtener una calificación final. ¿Ya? Nosotros podemos, ¿cierto? Como les decía anteriormente, tenemos estas competencias técnicas que nosotros podemos hacer como prácticas en laboratorio y las competencias de instrumentos transversales con presentaciones. ¿Ya? Sin embargo, es como les decía, las asignaturas son varias asignaturas, entonces algunas pueden tomar el aspecto teórico y otras el aspecto ya más práctico. Como en el caso de geología, por ejemplo, cuando se trabajó en forma transversal con lenguaje, el lenguaje era como más teórico, ya van a leer tal libro que tiene que ver, por ejemplo, con los aspectos de plantaciones o los tipos de plantas que existen, etcétera, para que ellos vayan obteniendo el conocimiento. Y después en el aspecto, en el área práctica, ¿cierto? En geología, en agropecuaria, taller de agropecuario, ahí ellos ya van ejerciendo o implementando todos esos conocimientos que obtuvieron previamente. Ya, aquí nosotros se establece, ¿cierto?, esta matriz de estrategia de evaluación. Esta es la matriz que yo les mencionaba anteriormente. Nosotros ahí, ¿cierto?, vamos a establecer la persona, ¿cierto?, que va a evaluar o el tipo de evaluación, el porcentaje. Recuerden que la evaluación, de acuerdo al nuevo decreto, es medible por porcentaje, cosa que nosotros podamos ir evaluando un proceso, ya no solamente la nota final. No solamente como ya te voy a evaluar, ven a dar la prueba final y estás listo. No, sino que se evalúa el proceso de aprendizaje. ¿Por qué se evalúa ahora el proceso de aprendizaje? Porque se ha demostrado que los estudiantes, para que tengan un aprendizaje significativo, tiene que ser procesual. No puede ser un aprendizaje como memorístico, ¿ya? Porque al ser memorístico, si no les interesa, lo van a olvidar. En cambio, al ser un proceso, ellos van adquiriendo este conocimiento para la vida. Para la vida después les va a servir no solamente en el área en que ellos están, sino que también en los aspectos que son como de socialización, conocimientos básicos de todas las asignaturas que estén involucradas. Y ahí, bueno, obviamente ahí aparece lo que es el instrumento, el tipo de nota, ¿cierto? Dependiendo de cuál va a ser la evaluación. Y en el caso ahí faltaba el cuadrito de la retroalimentación, ¿cierto? En el caso de la retroalimentación, aquí se muestra un ejemplo, ¿cierto?, para los estudiantes, ¿ya? Entonces ahí nosotros vamos a ir poniendo la retroalimentación 1, retroalimentación 2 y retroalimentación 3. ¿Cómo se va a evaluar esto? Las competencias personales, competencias digitales, competencias técnicas y de trabajo en equipo. Hay niños, y eso es se ha dado mucho, no sé si será, yo lo aludo, creo que es por el tema del contexto de pandemia, que en la actualidad los estudiantes no quieren trabajar en forma grupal, ya están mucho más individualistas. Entonces, por eso es súper importante ahí marcar el trabajo en equipo, porque cuando ellos se enfrenten al mundo laboral, no van a trabajar solos, siempre van a estar trabajando con alguien. Ya, así sean jefes, los jefes igual van a tener que trabajar con alguien al lado. Entonces, es muy importante recalcarle eso a los estudiantes. Ahora sí. Entonces aquí, una vez, entre comillas, finalizado, porque como les decía al principio, con un reto nosotros podemos pasar a otro reto y así se van formulando como mini retos para llegar a una solución general, ¿ya? Nosotros vamos a tener que ir definiendo, ¿cierto?, estas áreas de mejora del desarrollo, ¿ya? ¿Cómo vamos a definir estas áreas de mejora? Viendo cuál es la dinámica de grupo, cuál es la interacción en el equipo, o sea, ¿tienen buena interacción? ¿Funcionaron bien como grupo? La eficacia, o sea, si lograron el objetivo,
¿cierto? ¿Cuál va a ser el rol del profesor? Antiguamente nosotros teníamos un paradigma sumamente estructuralista donde el profesor era como el amo y señor de todo y el alumno se sentaba y tenía que escuchar y no podía opinar. Ahora no, ahora ha cambiado la situación. Entonces, la idea es que el alumno sea capaz de decir, profesor, yo siento que me gustaría esto, o a lo mejor si intentamos esta otra metodología, o quizás podríamos hacer este otro producto para llegar a una solución en conjunto, ¿ya? Esa es como la idea, que los estudiantes puedan y sean capaces de interferir y de guiar su propio aprendizaje, y nosotros más que nada ser mediadores. Aquí en este caso, para dar como una planilla en cuanto a la reflexión, nosotros tenemos este ejemplo que aparece ahí, la evaluación en cuanto a las áreas de mejora, ya en cuanto a los tiempos, los recursos que fueron utilizados, el reto en sí mismo, o sea, qué se mejoraría en el reto, qué se podría mejorar. En el caso de los docentes, si, por ejemplo, incluso si un estudiante pudiese decir, ¿sabe qué? Yo creo, profesora, que a lo mejor para el próximo reto nos serviría esta asignatura. Incluso puede que los estudiantes consideren que necesitan, por ejemplo, de un apoyo de un docente en particular, ¿ya? Ahí esos aspectos también se pueden considerar en cuanto al equipo y a su propio aprendizaje. Ya, ahí entonces el profesor Daniel va a comentar esta última imagen. Sí, muchas gracias, Romina. Bueno, además está decir que es una excelente ponencia. Romina tiene mucha experiencia, ella es pedagoga igual, entonces nos ayuda ahí a aterrizar un poco el concepto de evaluación con esto del aprendizaje colaborativo basado en retos. Así que muy bien, profesora Romina. Le dan las felicitaciones también ahí en el chat, don Luis Ruiz, por la ponencia que acabamos de escuchar. Hay mucho que pudiéramos hablar en cuanto a evaluación, ¿cierto? Pero por hoy día es suficiente para no abrumarlos, pero vamos a estar ahí siempre disponibles para apoyarles si es que hay en algún aspecto en el que quisieran ustedes aplicar alguna de las sugerencias que se dieron y quieren más información, ¿eh? Pero con lo que acabamos de ver, ya hemos cerrado entonces el ciclo de lo que es esta capacitación de aprendizaje colaborativo basado en retos. La última lámina lo que hace es darnos un panorama general nomás, una panorámica, como dice ahí, ¿cierto? Como cuando uno saca esas fotos que abarcan, no sé, 180, 360 grados de un paisaje. Bueno, eso es esta última lámina, es una panorámica de lo que es el aprendizaje colaborativo basado en retos, que parte ahí en el punto rojo y que llega hasta el punto amarillo, que sería el segundo reto, porque como dijo la profe Romina, siempre van a surgir nuevas. Nosotros trabajamos este tipo de metodología. Así que ustedes pueden hacerse un cuadro general ahí de cuál es el ciclo que se debería cumplir. Hemos visto la importancia de la planificación, de la evaluación del proceso, pero también hemos visto que son cosas que tienen mucho que ver con el ámbito productivo, con el ámbito laboral. Entonces son cosas con las que nosotros vamos a enganchar como profes del área TP mucho mejor que con conocimiento solamente o puramente teórico. Porque al igual que nuestros estudiantes, nosotros como profes del área TP también somos de los que nos gusta más hacer que simplemente conocer en teoría las cosas, ¿cierto? Nos gusta meter las manos, como decía por ahí alguien hace un tiempo. Entonces, esto es lo que queríamos nosotros plantearles, que conocieran la metodología, pero que nos sigamos juntando durante estos meses hasta el mes de octubre en algunas oportunidades que vamos a ir programando, ¿cierto?, con el apoyo de la Dirección Provincial y del SLEP para que generemos el banco de retos. Entonces, ahora la tarea de ustedes es, bueno, dos cosas. Primero, evaluar lo que ha sido esta capacitación. Yo les voy a colocar ahí en el chat en unos segunditos más el link para la evaluación de las 3 jornadas. Y segundo, buscar retos para ir entonces generando no solo el enunciado, sino que ir generando los productos, ir generando las rúbricas, ir generando otras metodologías de evaluación, quizá, o otros tipos de evaluación, para que armemos este banco de retos. Esto va a estar puesto en una página web y ustedes van a poder acceder a ellos cuando quieran para que puedan aplicarlos entonces a partir del próximo año. Así que ese es el objetivo de lo que ha sido esta jornada.
y le agradecemos a todos el haber estado presentes, pero no queremos terminar así nada más, porque tenemos invitados importantes hoy día aquí en nuestra reunión, ¿eh? Y queremos dejar con algunas palabras finales, primero a don Renato Canales, que es subdirector del Servicio Local de Educación Pública de Huasco, quien va a comentar. Buenas tardes a todos, a todas. Ofrezco disculpas por haberme sumado un poco tarde. No he podido estar con la dedicación que hubiera querido por circunstancias más bien domésticas. Había estado al tanto de esta jornada, del trabajo que ustedes están haciendo como equipo de docentes que pertenecen a nuestros liceos técnicos profesionales, a propósito de la participación que nosotros tenemos a través de don Luis Ruiz, que está por aquí también en la reunión, pero que lamentablemente no puede encender su cámara porque también tiene una dificultad. Y estamos muy agradados con la iniciativa porque está sumamente ligada a lo que de alguna manera como servicio local estamos impulsando en las escuelas, ¿cierto? Que es el trabajo en red, el trabajo colaborativo, y básicamente que los mejores aprendizajes de carácter profesional para mejorar las prácticas pedagógicas se obtienen indudablemente en la colaboración o en la interacción con otros, ¿cierto? Es difícil que encontremos en una universidad, en un centro de formación, capacidades tan específicas como las que ustedes requieren para implementar los aprendizajes tan específicos que están asociados a los distintos módulos de las especialidades. Entonces nos ha parecido que esta iniciativa es muy interesante. Entendemos también el contexto donde se generó, al alero de la red de liceos de enseñanza media técnico-profesional, y creo que, a propósito de lo que conversábamos con Luis, creo que deberíamos abrir una conversación posterior, sobre todo con el equipo de docentes, ¿cierto?, que participó de la capacitación. Entiendo que son 5 profesores, profesoras que estuvieron a cargo de las jornadas, y de manera que pudiéramos tener una conversación que podría desembocar a que, no sé necesariamente si en el segundo semestre, pero con mucha seguridad en el futuro, pensando en el año 2022, sin quitar que el 2021 pueda ocurrir, pudiéramos darle, si hubiera acuerdo de todos, el carácter de taller pedagógico, ¿cierto? Porque, como ustedes sabrán, eso lo hemos comentado también a los equipos directivos, no necesariamente lo saben todos los docentes. Como servicio local estamos, aparte de las redes, de las visitas directas, estamos también propiciando talleres pedagógicos y hemos constituido ya a la fecha a lo menos 10 talleres para todos los ciclos, los niveles, pero que tienen una lógica. La lógica era justamente hacernos cargo de aquellas asignaturas que normalmente son las que tienen una demanda específica a propósito que son evaluadas, ¿cierto?, los estudiantes a través del CIMSE, aspecto que no siempre nos gusta. Y por otro lado también con foco en los establecimientos del territorio, ya sea de enseñanza básica o media, donde hay sostenidamente dificultades para desarrollar mejores aprendizajes, lograr mejores resultados, ¿cierto?, entendido como tal el resultado que se obtiene a propósito de los estándares indicativos, los estándares de aprendizaje. Entonces, tienen ese foco los talleres: apoyar a los profesores de lenguaje de primer ciclo, apoyar a los profesores de lenguaje de 10, 12 escuelas de segundo ciclo, apoyar también a profesores de matemática, a profesores de orientación, y hasta donde vamos, a profesores de lenguaje de enseñanza media. Y a lo mejor, tal vez, si, insisto, tengamos una segunda conversación, invitamos al grupo de profesores, podríamos, si hubiera acuerdo y hubiera también interés de los demás profesores de los liceos, que pudiéramos replicar esta experiencia con las características o con el sentido que nosotros le hemos dado a los talleres pedagógicos, y esta instancia podría ser simplemente el mejor antecedente que tenemos para desarrollar talleres pedagógicos, porque lo que yo he visto hoy día y he escuchado es justamente lo que nosotros queremos propiciar con los talleres pedagógicos. Va en la misma línea, es el mismo propósito. Entonces, a lo mejor, si les parece, podríamos, insisto, conversar para sumar la iniciativa y darle soporte como servicio local,
ponerlo en un contexto laboral, ¿cierto?, de trabajo, de colaboración y también de participación de los distintos profesores a los que esté destinado. Así que dejamos abierta esa conversación a través de don Luis y a través del DEPROF, que coordina también la red. Y sumo, me imagino, las palabras de los demás, agradecerles mucho su trabajo, su colaboración. Se entiende que hay mucho tiempo destinado a preparar este material, se entiende que hay también interés, ¿cierto?, de parte de los que han estado presentes hoy día por escuchar, sabiendo que la mayoría de ustedes no tiene, como dijo don Daniel, una formación profesional de profesor de origen, ¿cierto?, pero que justamente estas instancias son las que terminan contribuyendo muchísimo a que esto se logre. Y a veces él también dijo otro aspecto clave en su presentación. En nuestro establecimiento, cuando logramos combinar estos conocimientos que vienen de profesionales que no son necesariamente docentes de profesión, y logramos poner los aspectos claves que tienen que ver con los aspectos pedagógicos, de las prácticas pedagógicas, los claves, ¿cierto?, tenemos resultados extraordinarios y nos va bastante bien como experiencia a nivel nacional. Hay muchísimo dato que dice que la implementación de aprendizaje asociado a los módulos de la enseñanza media TP está resultando muy bien. Verán ustedes los resultados de la evaluación docente. En distintas regiones de Chile, los profesores de la enseñanza media TP, sin ser docentes, alcanzan muy buenos resultados también. Así que es un dato interesante para conversarlo en el contexto de esta red y de los futuros talleres. Así que muchas gracias, colegas, por contribuir con nosotros de esa manera. Muchas gracias, don Renato, por sus palabras y le agradecemos, ¿cierto?, la valoración de todo el esfuerzo y el trabajo que ha habido detrás de todo esto. Bueno, queremos escuchar ahora a don Marco General. Él es jefe técnico de la Dirección Provincial de Educación de Huasco, que también quiere sumar sus palabras a esta finalización de la jornada. Don Marco, lo escuchamos. Hola, muy buenas tardes a todos los colegas de los liceos TP y también a los colegas del Servicio Local de Educación. Bueno, lo primero, agradecer la instancia por la invitación. Me pareció muy interesante la jornada. Definitivamente hay mucha metodología de trabajo, ¿cierto?, del aprendizaje colaborativo basado en retos y muchos instrumentos que pusieron aquí en la mesa que son valiosísimos para el trabajo que se hace con los estudiantes, ¿ya? Y para poder prepararlos de mejor manera a este mundo laboral al que van a salir. Lo segundo, creo que es sumamente importante esta instancia que han logrado hacer como red, que gracias al trabajo que han tenido ustedes a lo largo del tiempo, ¿cierto? No es la primera vez que tienen este tipo de experiencias tan exitosas, incluso han salido a nivel nacional la red TP en la provincia del Huasco. En ese sentido, valorar, ¿cierto?, el trabajo que han tenido a lo largo de la historia como red. Son una red muy organizada, tienen mucho potencial. Y además de eso, creo que va muy de la mano con lo que hoy día busca el desarrollo profesional docente. O sea, estas instancias de co-capacitación, de poder trabajar colaborativamente entre ustedes, creo que son pasos gigantes que están dando hacia un trabajo en conjunto, ¿ya? Y un análisis reflexivo de cómo mejorar los procesos educativos. Eso principalmente. También agradecer la coordinación que hemos podido tener este año con don Luis Ruiz, don Renato Canales, ¿cierto?, y los colegas del servicio local, porque eso va en beneficio del funcionamiento de las redes y también de los establecimientos y, por supuesto, de nuestros estudiantes. Así que muchas felicitaciones y agradecimiento por la instancia tan especial y potente que se logró hoy día. Muchas gracias también, le damos a don Marco por sus palabras. Bueno, yo lo he dicho en otras oportunidades, la red TP es una de las redes potentes aquí en la provincia del Huasco y qué bueno que este año eso se ha retomado ya de forma oficial, porque el año pasado nos autoconvocamos ahí un poco rebeldes con la causa y nos autoconvocamos, pero ahora ya estamos de manera oficial nuevamente trabajando, así que un gusto poder aportar al desarrollo de nuestros estimados colegas y, por supuesto, con el foco puesto en nuestros estudiantes, que son los que motivan nuestro trabajo. Por eso es que quiero dejar para finalizar aquí a don Julio Reyes, él es el coordinador de la red TP, para que nos salude y finalice ya con esta jornada. Don Julio, lo escuchamos. Tiene apagado
El micrófono, Julio. Ya. Gracias, Daniel. Solamente saludar para despedir esta jornada de la cual yo me siento muy orgulloso, ¿no? En realidad, de liderar este grupo de profesores que, como dijo muy bien Daniel, venimos hace muchos años trabajando. El año pasado nos costó mucho retomar porque teníamos muchos inconvenientes de carácter administrativo, pero finalmente nos sublevamos y volvimos a organizar esta red que ha tenido hartos éxitos. Nuestro propósito siempre ha sido colaborar con el desarrollo profesional docente de los colegas de la enseñanza media técnico-profesional. Este desafío de la red, con el apoyo importante en esta alianza que hemos logrado este año con la DEPROP y el SLEP, nos ha permitido desarrollar esta capacitación de metodología de aprendizaje colaborativo basado en retos, en donde hemos tenido aceptación de parte de nuestros colegas, pero fundamentalmente yo quiero agradecer al equipo de apoyo que estuvo organizando este trabajo, que dictó esta charla durante estos 3 días, que fue comandado por Daniel, ¿no? Los profesores, los colegas del Liceo Ramón Freire y los del Liceo Japón, los 5 colegas que están detrás de este aprendizaje colaborativo basado en retos. Por supuesto que valoramos, y de verdad que valoramos, usted no imagina, don Renato, la valoración que le damos a que usted esté presente hoy día, a don Marcos General, a la señorita Verónica Cis, a don Luis, lo que significa para nosotros los profesores de la red TP, contar definitivamente con un apoyo oficial de parte de ustedes. Nosotros a través del tiempo vamos a ir demostrando que efectivamente tenemos muchas cosas que ofrecer a los jóvenes estudiantes del territorio del Huasco. Nosotros hemos hecho un sinnúmero de oportunidades, pero qué bueno tener hoy el aporte de ustedes. Yo me siento realmente muy contento y en realidad yo encuentro como una patudez tener que estar hablando yo hoy día cuando el trabajo todo lo desarrolló Daniel, ¿no? Daniel estuvo comandando, pero nosotros estuvimos detrás de la organización, nos reunimos en oportunidades con Verónica, con don Luis Tui, y hemos estado trabajando y planificando las reuniones que hemos estado desarrollando. Así que nada más que agradecer a don Renato, a don Marco, a la señorita Verónica Cis, a don Luis Ruiz, y por supuesto a los colegas que estuvieron organizando y dictando este curso. Y no olvidar al resto de los participantes, todos los colegas TP no hay que olvidar, todo estos esfuerzos, por favor, siempre hay que estar apoyando, siempre estamos pensando en entregar las mejores herramientas para que nos desempeñemos mejor cada uno en su colegio. El trabajo colaborativo, lo venimos repitiendo hace muchos años, es clave para que podamos tener un mejor desarrollo profesional docente. Nosotros hemos hecho no solamente alianza entre los profesores, Claudia, la veo acá yo en pantalla, ya sabe que llevamos mucho tiempo, y Claudia sabe que cuando hacíamos trabajo con los estudiantes físicamente, íbamos con estudiantes, ¿no es cierto?, de un colegio a otro, de una comuna incluso a otra comuna, con grandes esfuerzos, logramos, ¿no es cierto?, mejorar las competencias de nuestros estudiantes. Así que nada más que agradecer a todos, y que la segunda parte va a venir pronto, y también tenemos sorpresa en nuestra red EP. Muchas gracias, Daniel, y a todo el equipo. Eso. Muchas gracias, Julio. Bueno, un placer trabajar en esta red. Ha sido muy provechosa para los que formamos parte de ella. Y esta jornada, bueno, esta capacitación no termina aquí, ¿cierto? Nos queda ahora el trabajo fuerte de generar el banco de retos. Así que los invitamos a todos a seguirse sumando a esta iniciativa. Vamos a irles avisando y dándole noticias de todo el trabajo que se está haciendo. Nuevamente agradecer a Romina, a Jan, a don Juan, a Cristian, los profes que están detrás de todo esto, que estuvieron participando de esta capacitación, a Verónica Cis, que nos aportó, como siempre, con su expertise, la genialidad de Verónica, ¿cierto?, para encontrar material y apoyarnos. Lo agradecemos mucho. Así es que no me queda nada más que agradecerles y pedirles, por favor, que puedan responder ahí la encuesta. No sé si ya apareció, ¿no?, pero la voy a enviar de nuevo. O no sé si Verónica la tiene más a la mano ahí para que la pueda colocar en el chat, porque... No está. No ha aparecido, ¿no? No, no está. Ya, la voy a mandar. Ya, para que puedan ustedes evaluar la jornada, porque
esa es la idea. Igual que en una CBR, queremos retroalimentación y queremos mejorar, porque si hay aspectos que mejorar hay que hacerlo. De eso se trata esto. El trabajo con personas siempre es perfectible, entonces queremos que esto sea lo mejor posible, porque el objetivo, como decíamos hace un rato, son los estudiantes. Bueno, aprovechamos de, mientras aparece ahí el link, leer un poquito los agradecimientos. Verónica Cis ahí agradece al equipo, a quienes contribuyeron y por el compromiso y el aporte. Don Luis Ruiz también valora mucho la jornada, la planificación y su desarrollo, y también a nombre del SLEP y da mil gracias y felicitaciones a quienes estuvieron en esta capacitación. Los profes igual, don Pablo Leighton ahí nos agradece, el jefe, don Marco General también, las gracias por la jornada, don Pedro Cepeda también. Dice que faltan capacitaciones así de concretas. Gracias, don Pedro, eso queríamos, que fuera una capacitación concreta, no muy teórica, sino que más bien concreta. Y ahí Verónica colocó el link, ¿ya? Así que por favor les pedimos que puedan contestar esa encuesta antes de retirarse, de manera que podamos tener su retroalimentación. Eso por mi parte, les agradezco a nombre del equipo que está detrás de este trabajo, le agradezco mucho su participación, a los profes, porque ellos eran nuestro foco en esta oportunidad y esperamos que esto rebote positivamente en nuestros queridos estudiantes. Buen fin de semana para todos y todas, dice don Luis Ruiz, nos sumamos a esa despedida. Muchas gracias por haber estado aquí presentes con nosotros. Que tengan un buen viernes. Ojalá, profesor, con el partido de Chile con Brasil. Don Juan ya fue a comprar la carnecita ya. Muy bien, don Juanito, faltaba la broma de don Juanito, excelente. Así terminamos todos riéndonos. Gracias, don Juan. Que tengan buena jornada. Saludos. Muy buenas tardes. Chao, chao. Buenas Chao, chao. tardes. Muchas gracias por todo. Chao, muchas gracias por la invitación, que estén bien. Chao, chao. Muchas gracias. Felicitaciones, comida. Cuidarse, Julito.